La primera noche, el millonario creyó que ella fingía hasta que vio la sangre y se quedó paralizado. La lluvia golpeaba los cristales del rascacielos en el corazón de Polanco, Ciudad de México, mientras Sofía Hernández esperaba nerviosa en el elegante vestíbulo de mármol. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el sobre Manila que cambiaría su vida para siempre. A los 23 años, nunca imaginó que terminaría en una situación así, pero las deudas médicas de su madre la habían llevado al límite. «Señorita Hernández», la voz grave del asistente la sacó de sus pensamientos. «El señor Mendoza la recibirá ahora». Rodrigo Mendoza, de 35 años, era conocido en toda la ciudad como el empresario más exitoso y despiadado de México. Heredero de un imperio inmobiliario, su rostro aparecía constantemente en las portadas de las revistas de negocios. Alto, de complexión atlética y ojos verdes penetrantes, tenía la reputación de conseguir todo lo que quería, sin importar el costo. Sofía entró a la oficina, impresionada por la vista panorámica de la ciudad que se extendía más allá de los ventanales. Rodrigo estaba de pie, revisando unos documentos, sin molestarse en levantar la vista cuando ella entró. «Siéntese», ordenó fríamente, señalando la silla frente a su escritorio de caoba. «Imagino que ya leyó los términos del contrato». «Sí, señor Mendoza», respondió Sofía con voz apenas audible, tratando de mantener la compostura. Su vestido azul marino, el mejor que tenía, parecía modesto en comparación con el lujo que la rodeaba. Rodrigo finalmente la miró, evaluándola con la misma frialdad con la que analizaba sus inversiones. «Un matrimonio de conveniencia por 2 años. Usted recibirá 5 millones de pesos por adelantado, más 1 millón mensual durante la duración del contrato. A cambio, desempeñará el papel de esposa perfecta en eventos sociales y familiares». Sofía asintió, sintiendo cómo se le hacía un nudo en el estómago. «¿Y las otras obligaciones?», preguntó, las mejillas enrojeciéndose. «Compartiremos la misma habitación cuando sea necesario para mantener las apariencias, pero no espere más que eso», respondió él, con total indiferencia. «Esto es estrictamente un acuerdo comercial. No hay lugar para sentimientos románticos». «Entiendo», murmuró Sofía, aunque algo en su pecho se apretó al escuchar la dureza en su voz. Rodrigo empujó el contrato hacia ella junto con una pluma dorada. «Si está de acuerdo, firme. La ceremonia será la próxima semana. Mi asistente le dará todos los detalles». Mientras Sofía firmaba los documentos, no podía evitar preguntarse qué había convertido a este hombre en alguien tan frío. Sus manos se rozaron brevemente cuando le devolvió la pluma, y por un instante creyó ver un destello de algo diferente en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había llegado. «Bienvenida a la familia Mendoza», dijo él, guardando los documentos en un cajón. «Mi chofer la llevará de vuelta a su casa. Mañana comenzarán las preparaciones para la boda». Sastis Sintariseos. Una semana después, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se llenó de la élite empresarial y social del país. Sofía se miró por última vez en el espejo de la sacristía, casi sin reconocerse en el elegante vestido de novia diseñado por una casa de modas internacional. El vestido, de seda blanca con bordados de perlas, había costado más dinero del que ella había visto en toda su vida. «Está preciosa, mija», le susurró su madre doña Carmen con lágrimas en los ojos. La mujer de 58 años había mejorado notablemente desde que comenzaron los tratamientos de quimioterapia financiados por el adelanto del contrato. «Gracias, mamá», respondió Sofía, tratando de calmar los nervios que le revolvían el estómago. «¿Estás segura de que esto es lo correcto?». Carmen tomó las manos de su hija entre las suyas. «Mi niña, a veces la vida nos pone en caminos que nunca esperamos. Pero confío en que Dios tiene un plan para ti». El sonido del órgano llenó la catedral, indicando que era momento de caminar hacia el altar. Sofía respiró profundamente y tomó del brazo a su tío Miguel, quien la acompañaría en lugar de su padre fallecido. Mientras avanzaba por el pasillo alfombrado de rojo, sintió el peso de cientos de miradas curiosas. Los invitados murmuraban entre ellos, claramente sorprendidos por la elección de novia del magnate. Ella mantuvo la vista fija en el altar, donde Rodrigo la esperaba con un traje negro impecable, su expresión tan fría e impenetrable como siempre. Al llegar al altar,
Sus ojos se encontraron por primera vez ese día. Por un momento, algo cambió en la mirada de él, una suavidad casi imperceptible que la tranquilizó ligeramente. La ceremonia transcurrió como un sueño borroso. Las palabras del sacerdote resonaban en la inmensa nave mientras Sofía repetía los votos que había memorizado, consciente de que eran solo palabras vacías en un contrato disfrazado de sacramento. ¿Acepta usted, Rodrigo Mendoza, a Sofía Hernández como su legítima esposa?, preguntó el padre González. Acepto, respondió Rodrigo con voz firme, aunque sus ojos permanecieron distantes. ¿Acepta usted, Sofía Hernández, a Rodrigo Mendoza como su legítimo esposo? Sofía tragó saliva, sintiendo el peso del momento. Acepto, murmuró, su voz apenas audible en el silencio de la catedral. Cuando el sacerdote les pidió intercambiar anillos, las manos de Rodrigo fueron sorprendentemente gentiles al deslizar la banda de oro en su dedo. El anillo era precioso, con un diamante que brillaba como una estrella, pero se sentía extraño y pesado en su mano. «Puede besar a la novia», anunció el padre González. Rodrigo se acercó lentamente, sus ojos encontrándose con los de ella por un momento antes de inclinarse. El beso fue breve, casi formal, pero Sofía sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Era su primer beso, y aunque había sido parte del teatro, algo en su interior se despertó. Los aplausos llenaron la catedral mientras salían como esposos, pero Sofía se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. En el auto que los llevó a la recepción en el Hotel Four Seasons, el silencio entre ellos era palpable. «Lo hizo bien», comentó Rodrigo finalmente, revisando su teléfono. «La recepción durará unas 3 horas. Después nos iremos a la casa». La palabra «casa» sonó extraña viniendo de él. Sofía miró por la ventana hacia las calles de la ciudad, que ahora tendría que llamar hogar, preguntándose si algún día este matrimonio de papel se sentiría real, o si siempre sería una extraña en la vida de Rodrigo Mendoza. La mansión de Rodrigo en Las Lomas se alzaba imponente contra el cielo nocturno de la Ciudad de México. Sofía observó por la ventanilla del Bentley mientras atravesaban los jardines perfectamente cuidados, iluminados por luces LED que creaban un ambiente casi irreal. La casa, de estilo contemporáneo con enormes ventanales de cristal, parecía sacada de una revista de arquitectura. «Bienvenidos, señor y señora Mendoza», los recibió Esperanza, el ama de llaves, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida que contrastaba con la frialdad de su nuevo esposo. «Esperanza, esta es mi esposa Sofía», dijo Rodrigo con el mismo tono que usaría para presentar a un socio de negocios. «Por favor, muéstrale la casa y asegúrate de que tenga todo lo que necesite». Sin más palabras, desapareció por un pasillo hacia lo que parecía ser su oficina, dejando a Sofía sola con el ama de llaves. «No se preocupe por él, señora», susurró Esperanza con comprensión. «El señor Rodrigo ha pasado por momentos difíciles. Venga, le muestro su nueva casa». Mientras recorrían los amplios espacios, Sofía se sentía abrumada por el lujo que la rodeaba. Pisos de mármol italiano, obras de arte originales en las paredes, muebles de diseñador que costaban más que el salario anual de la mayoría de las personas. Todo era perfecto, pero frío, como si fuera un museo en lugar de un hogar. «Esta será su habitación», anunció Esperanza, abriendo una puerta de caoba tallada. Sofía entró y se quedó sin aliento. La habitación era más grande que todo su antiguo apartamento. Una cama king size dominaba el centro, vestida con sábanas de seda color marfil. Un vestidor que parecía una boutique se extendía a un lado, mientras que del otro había un balcón con vista a los jardines iluminados. «¿Y la habitación de Rodrigo?», preguntó Sofía, notando que había solo una cama. Esperanza la miró con comprensión. «El señor tiene su propia suite al final del pasillo. Rara vez... prefiere su privacidad». Después de que Esperanza se retiró, Sofía se sentó en el borde de la cama, aún vestida con su traje de novia. La realidad de su situación comenzó a asentarse. Estaba casada, viviendo en una mansión, pero se sentía más sola que nunca. Un suave toque en la puerta la sobresaltó. «Adelante», murmuró. Rodrigo entró, ahora vestido con una camisa blanca desabrochada y pantalones oscuros. Por primera vez ese día, parecía menos intimidante, más humano.
Pensé que deberíamos hablar sobre los arreglos, dijo, manteniéndose cerca de la puerta, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. Por supuesto, respondió Sofía poniéndose de pie nerviosamente. Los fines de semana tendremos compromisos sociales, cenas de negocios, eventos benéficos, reuniones familiares, explicó él, evitando su mirada. Esperarán vernos como una pareja convincente. Entiendo, asintió ella. Y entre semana, yo trabajo hasta muy tarde. Usted puede hacer lo que guste. Esperanza le mostrará cómo funciona todo aquí. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Sofía reunió valor para hacer la pregunta que la había atormentado todo el día. Rodrigo, ¿puedo preguntarte por qué? ¿Por qué necesitas este matrimonio? Por primera vez vio una grieta en su armadura. Su mandíbula se tensó y algo parecido al dolor cruzó sus ojos verdes. Mi abuelo, murmuró finalmente. Antes de morir, cambió su testamento. No puedo acceder a la herencia familiar completa hasta que esté casado y demuestre estabilidad. ¿Y por qué yo?, insistió Sofía suavemente. Rodrigo la miró directamente por primera vez desde que habían llegado a casa. Porque necesitabas el dinero, y yo necesitaba una esposa que entendiera que esto es solo business, sin complicaciones emocionales. Sus palabras fueron como una bofetada, pero Sofía mantuvo la compostura. Entiendo perfectamente. Él asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Sofía, sé que esto no es lo que ninguna mujer sueña para su matrimonio. Haré que sea lo menos complicado posible para ti. Después de que se fue, Sofía finalmente se permitió llorar. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras se quitaba el vestido de novia y se ponía el camisón de seda que Esperanza había dejado sobre la cama. Se acostó entre las sábanas de lujo, mirando hacia el techo mientras la realidad de su nueva vida se asentaba como un peso en su pecho. 3 semanas habían pasado desde la boda, y Sofía había comenzado a establecer una rutina en su nueva vida. Las mañanas las dedicaba a leer en la biblioteca de la casa, un espacio hermoso con estanterías que llegaban hasta el techo y una chimenea que nunca se encendía. Por las tardes, ayudaba a Esperanza con pequeñas tareas domésticas, a pesar de las protestas del ama de llaves. «Señora, no es necesario que haga eso», decía Esperanza, cada vez que la encontraba doblando ropa o arreglando flores. «Para eso estamos nosotros». «Me gusta mantenerme ocupada», respondía Sofía con una sonrisa. La verdad era que necesitaba sentirse útil en una casa donde todo funcionaba perfectamente sin su intervención. Rodrigo mantenía su palabra de hacer que la convivencia fuera lo menos complicada posible, lo cual significaba que prácticamente no interactuaban. Él se levantaba temprano y se iba al trabajo antes de que ella despertara. Regresaba después de la medianoche, cuando ella ya estaba durmiendo. Los fines de semana eran la única excepción, cuando tenían compromisos sociales que requerían su actuación como pareja feliz. Esa tarde de viernes, Sofía estaba en el jardín regando las rosas cuando escuchó el sonido del motor del Bentley en el camino de entrada. Era extraño. Rodrigo nunca llegaba tan temprano. Se quitó los guantes de jardinería y se dirigió hacia la casa, encontrándolo en la cocina tomando agua directamente de una botella. «Llegaste temprano», comentó ella sorprendida de verlo ahí a las 6 de la tarde. «Cancelaron una junta», respondió él sin levantar la vista. «Esta noche tenemos una cena en casa de mis padres. Te lo había mencionado, ¿verdad?» Sofía sintió un nudo en el estómago. «No, no lo mencionaste». Rodrigo la miró entonces, notando por primera vez su apariencia. Llevaba unos jeans desgastados, una camiseta sencilla, y tenía tierra bajo las uñas de haber estado trabajando en el jardín. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo despeinada. «No puedes ir así», dijo él, su tono más cortante de lo habitual. «¿Perdón?». Sofía parpadeó, sintiendo calor subir a sus mejillas. «Mis padres esperan conocer a mi esposa, no a...». Se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. «¿No a qué?», preguntó Sofía, su voz temblando de indignación. «¿A una mujer que no viene de tu clase social? ¿A alguien que no nació con una cuchara de plata en la boca?». Rodrigo cerró los ojos, claramente arrepentido de sus palabras. «No es lo que quise decir». «Entonces, ¿qué quisiste decir exactamente?». Sofía se cruzó de brazos.
Toda la frustración de las últimas semanas saliendo a la superficie, porque desde que llegué aquí he hecho todo lo posible por no molestarte, por mantenerme fuera de tu camino, por ser la esposa invisible que necesitabas. Sofía, no, lo interrumpió ella, sorprendiéndose de su propia valentía. Tal vez no tengo la ropa adecuada o los modales correctos, pero tengo dignidad, y no voy a permitir que me hables como si fuera menos que tú. El silencio que siguió fue tenso. Rodrigo la observó con una expresión que ella no pudo descifrar, como si la estuviera viendo realmente por primera vez. Tienes razón, admitió finalmente, su voz más suave. Fue inapropiado de mi parte. Me disculpo. Sofía parpadeó sorprendida por la disculpa. No era lo que había esperado. La cena es a las 8, continuó él. Si necesitas algo para ponerte, hay tarjetas de crédito en el cajón de tu tocador. ¿O podemos cancelar? No, dijo Sofía, levantando la barbilla con determinación. Voy a ir, y voy a ser la mejor maldita esposa que hayas visto. Por primera vez desde que se conocían, Rodrigo sonrió. No fue una sonrisa grande, apenas una curvatura en la comisura de sus labios, pero fue genuina. Estoy seguro de que así será, murmuró, y por un momento el aire entre ellos cambió, cargándose de algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Sofía subió las escaleras sintiéndose extrañamente energizada. Mientras buscaba en su armario algo apropiado para la cena, se dio cuenta de que por primera vez desde la boda había visto una grieta real en la fachada fría de Rodrigo Mendoza. Y algo en su interior le decía que esa grieta era exactamente por donde podría comenzar a conocer al hombre real detrás del magnate despiadado. La mansión de los padres de Rodrigo en Bosques de las Lomas era aún más imponente que la suya. Sofía respiró profundamente mientras el valet parking tomaba las llaves del auto, tratando de calmar los nervios que le revolvían el estómago. Había elegido un vestido negro elegante que había encontrado en su armario, sin duda puesto ahí por el personal de Rodrigo, y se había arreglado el cabello en un moño sofisticado. ¿Lista?, preguntó Rodrigo, ofreciéndole su brazo. Llevaba un traje gris oscuro que realzaba sus ojos verdes, y por primera vez desde la boda parecía genuinamente preocupado por ella. «Tan lista como puedo estar», respondió Sofía, tomando su brazo y sintiendo la firmeza de sus músculos bajo la tela. La puerta principal se abrió antes de que llegaran, revelando a un hombre mayor que era claramente la versión envejecida de Rodrigo. Alto, distinguido, con el mismo porte autoritario, pero con canas en las sienes y líneas de expresión alrededor de los ojos. «Rodrigo», saludó el hombre con una voz profunda, antes de dirigir su atención a Sofía. «Y tú debes ser Sofía. Soy Eduardo Mendoza». «Mucho gusto, señor Mendoza», respondió Sofía con la sonrisa más natural que pudo, extendiendo su mano. Eduardo la tomó y, para su sorpresa, la besó suavemente en el dorso a la manera tradicional. «La belleza corre en mi familia, pero mi hijo claramente tiene buen gusto para elegir esposa». «Papá», murmuró Rodrigo con una advertencia en la voz. «¿Qué? ¿No puedo halagar a mi nueva nuera?» Una mujer elegante apareció detrás de Eduardo. Isabela Mendoza era una versión femenina refinada de la familia. Alta, delgada, con el cabello rubio recogido en un chiñón perfecto y vestida con un conjunto de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de Sofía en su trabajo anterior. «Sofía, querida», dijo Isabela, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Qué inesperado conocerte finalmente». El tono no pasó desapercibido para nadie. Rodrigo se tensó junto a ella y Sofía sintió la primera punzada de lo que sería una noche muy larga. «El placer es mío, señora Mendoza», respondió Sofía con dignidad. «Tienen una casa hermosa». «Gracias, querida, aunque imagino que debe ser muy diferente a lo que estás acostumbrada». El comentario fue como una bofetada sutil, pero Sofía mantuvo la compostura. «Tiene razón. Nunca había visto una colección de arte tan impresionante. ¿Es ese un Rufino Tamayo original?» Isabela parpadeó claramente sorprendida de que Sofía reconociera al artista mexicano. «Sí, lo es. Es hermoso. La manera en que juega con la luz y los colores terrosos. Tamayo siempre supo capturar la esencia de México en sus obras». Eduardo levantó las cejas, impresionado. «¿Estudias arte, Sofía?» «Estudié literatura en la UNAM»,
pero siempre me fascinó el arte mexicano. Mi padre solía llevarme al Museo de Bellas Artes cuando era niña. Rodrigo la miró con sorpresa. Era la primera vez que mencionaba a su padre, y se dio cuenta de lo poco que sabía sobre su pasado. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Isabela hacía comentarios pasivo-agresivos sobre la rapidez del matrimonio y las diferencias sociales, mientras Eduardo trataba de mantener conversaciones neutrales sobre política y negocios. Sofía respondía con gracia a cada provocación, demostrando una inteligencia y cultura que claramente desconcertaba a su suegra. «Y dime, querida», dijo Isabela mientras servían el postre, «¿planeas trabajar ahora que eres parte de la familia?» «Por el momento me estoy adaptando a mi nueva vida», respondió Sofía diplomáticamente, «aunque me gustaría involucrarme en trabajo de caridad, quizás en programas de alfabetización o apoyo a familias de bajos recursos». «¡Qué noble!», murmuró Isabela, pero había una chispa de respeto en sus ojos. Después de la cena, mientras los hombres discutían negocios en el estudio, Isabela llevó a Sofía a la terraza para tomar café. «Eres más inteligente de lo que esperaba», dijo Isabela sin preámbulos, encendiendo un cigarrillo con manos perfectamente manicuradas. «No sabía qué esperaba usted de mí, señora Mendoza», respondió Sofía honestamente. «Esperaba a una cazafortunas sin educación que se había aprovechado de mi hijo», admitió Isabela, exhalando humo hacia el cielo nocturno. «Rodrigo ha estado diferente desde que murió Alejandra». Sofía sintió que se le helaba la sangre. «¿Alejandra?» Isabela la estudió con ojos calculadores. «¿No te ha hablado de ella?» «Estuvieron comprometidos hace 3 años. Murió en un accidente automovilístico 2 semanas antes de la boda». El mundo de Sofía se tambaleó. De repente, la frialdad de Rodrigo, su insistencia en que fuera solo un contrato sin emociones, todo comenzó a tener sentido. «No lo sabía», murmuró Sofía, sintiendo como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. «Mi hijo construyó muros alrededor de su corazón después de eso», continuó Isabela, su voz suavizándose ligeramente. «Pensé que este matrimonio era solo otra de sus decisiones comerciales frías, pero la manera en que te mira, hay algo ahí aunque él no lo admita». Antes de que Sofía pudiera procesar completamente esta información, Rodrigo apareció en la terraza. «¿Lista para irnos?», preguntó, notando inmediatamente la tensión en el aire. «Sí», respondió Sofía, poniéndose de pie con las piernas temblorosas. El viaje de regreso a casa se hizo en silencio. Sofía miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad, mientras procesaba todo lo que había descubierto esa noche. Rodrigo conducía con la mandíbula tensa, claramente consciente de que algo había cambiado durante la conversación con su madre. Al llegar a la mansión, Sofía se dirigió directamente hacia las escaleras, pero la voz de Rodrigo la detuvo. «Sofía». Ella se volvió lentamente. Él estaba parado en el vestíbulo, las manos en los bolsillos, con una expresión que no había visto antes. «Mi madre te habló de Alejandra». No fue una pregunta. Sofía asintió sintiendo un nudo en la garganta. «¿Por qué no me dijiste?». Rodrigo cerró los ojos y suspiró profundamente. «Porque no era relevante para nuestro acuerdo». «¿No era relevante?». La voz de Sofía subió una octava. «Rodrigo, estoy viviendo en la casa donde ibas a vivir con ella, durmiendo en una cama que probablemente compraste pensando en ella». «No», la interrumpió él bruscamente. «Esta casa es nueva. La compré después de que ella murió. No podía estar en el lugar donde habíamos planeado nuestro futuro». La honestidad cruda en su voz la tomó por sorpresa. Por primera vez pudo ver a través de su armadura y vislumbrar el dolor que había estado cargando. «Cuéntame sobre ella», pidió Sofía suavemente. Rodrigo la miró como si estuviera loco. «¿Por qué querrías saber eso?». «Porque necesito entender quién eres realmente, no solo el hombre de negocios frío que pretendes ser». Después de un largo momento, Rodrigo se dirigió hacia la sala y se sirvió un whisky. Sofía lo siguió, sentándose en el sofá de cuero mientras él se quedaba de pie junto a la ventana. «La conocí en la universidad», comenzó, su voz distante. «Era estudiante de medicina, brillante, hermosa, tenía planes de especializarse en pediatría. Estuvimos juntos 6 años». Sofía observó cómo sus hombros se tensaban mientras hablaba. «Era todo lo que yo no sabía que necesitaba. Me hacía querer ser mejor hombre».
Con ella no era solo el heredero de un imperio de negocios, era simplemente Rodrigo. ¿Qué pasó esa noche?, preguntó Sofía suavemente. Rodrigo tomó un largo trago de whisky antes de responder. Habíamos tenido una discusión, algo estúpido sobre la luna de miel. Ella quería ir a un pueblo pequeño en Oaxaca para hacer trabajo médico voluntario. Yo quería París. Se fue molesta de mi apartamento. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Su voz se quebró ligeramente. Estaba lloviendo. Su auto se deslizó en una curva y se estrelló contra un árbol. Murió en el camino al hospital. Sofía sintió lágrimas quemando sus ojos. Rodrigo, lo siento mucho. La última conversación que tuvimos fue una discusión, continuó él, mirando por la ventana hacia la oscuridad. Las últimas palabras que me dijo fueron que tal vez no éramos tan compatibles como pensábamos. El silencio llenó la habitación. Sofía se levantó lentamente y se acercó a él, sintiendo la necesidad de consolarlo de alguna manera. «No fue tu culpa», murmuró. «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó él, volteándose para mirarla. Sus ojos estaban brillantes con lágrimas no derramadas. «Porque las parejas discuten. Es normal. Ella se fue porque estaba molesta, no porque tú la obligaras. Lo que pasó después fue un accidente terrible, pero no tu responsabilidad». Rodrigo la estudió en silencio, como si estuviera viendo algo en ella que no había notado antes. «Es por eso que este matrimonio tiene que ser solo business», dijo finalmente. «No puedo volver a pasar por eso. No puedo arriesgarme a perder a otra persona que me importe». Sofía sintió como si algo se rompiera en su pecho. Ahora entendía por qué había sido tan frío, tan distante. No era crueldad, era autoprotección. «¿Y si yo no quiero solo business?». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Rodrigo se tensó completamente. «Sofía, no podemos... ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos al menos intentar conocernos realmente? No te estoy pidiendo que me ames, solo que me permitas ser tu amiga». Él la miró durante un largo momento, y Sofía pudo ver la batalla interna reflejada en sus ojos, el deseo de conectar luchando contra el miedo de volver a sufrir. «Es peligroso», murmuró finalmente. «Vivir siempre es peligroso», respondió ella dando un paso más cerca. «Pero aislarse completamente no es vivir en absoluto». Por primera vez desde que se conocían, Rodrigo extendió su mano y tocó suavemente su mejilla. El gesto fue tan tierno, tan inesperado, que Sofía contuvo la respiración. «No sé cómo hacer esto», admitió él. «Nadie sabe», susurró ella, «pero podemos descubrirlo juntos». En la quietud de la sala, iluminado solo por las luces de la ciudad, algo fundamental cambió entre ellos. No era amor, todavía no, pero era el primer paso real hacia algo más profundo que un simple contrato comercial. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos en la dinámica de la casa. Rodrigo comenzó a llegar más temprano del trabajo y por las noches, después de cenar, se quedaban en la sala conversando. No eran conversaciones profundas, pero eran un inicio. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntó Rodrigo esa noche de martes, sentándose en el sillón frente a ella con una copa de vino tinto. Sofía levantó la vista del libro que estaba leyendo, sorprendida por la pregunta. En las 3 semanas anteriores, él nunca había mostrado interés en su rutina diaria. «Tranquilo», respondió cerrando el libro. «Estuve ayudando a Esperanza a organizar la despensa y después leí en el jardín. ¿Y el tuyo?». «Complicado. Estamos negociando la compra de unos terrenos en Playa del Carmen. El vendedor está siendo difícil. ¿Para desarrollo turístico?». Rodrigo asintió, pero luego la miró con curiosidad. «¿Cómo sabías eso?». «Leo las noticias financieras», admitió Sofía con una pequeña sonrisa. «Tu empresa aparece frecuentemente. Además, mencionaste una vez que querías expandir la división hotelera. ¿En serio prestas atención a lo que digo?», preguntó él, y por primera vez en semanas había algo parecido al humor en su voz. «Por supuesto que sí. Eres mi esposo después de todo». La palabra esposo colgó en el aire entre ellos, cargada de un significado que no había tenido antes. Rodrigo tomó un sorbo de vino, estudiándola por encima del borde de la copa. «¿Qué estás leyendo?», preguntó, cambiando de tema. Sofía levantó el libro. «100 años de soledad». «Lo he leído como 10 veces, pero siempre encuentro algo nuevo». «García Márquez»,
murmuró Rodrigo. Alejandra también lo leía. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Sofía había notado que él mencionaba a Alejandra más frecuentemente desde aquella noche, como si hablar de ella fuera parte de su proceso de sanación. ¿Te molesta que hable de ella?, preguntó Rodrigo, notando su expresión. No, respondió Sofía honestamente. Creo que es importante. Ella fue una parte fundamental de tu vida. Rodrigo la observó con algo que parecía gratitud. La mayoría de las personas se sienten incómodas cuando menciono a mi ex prometida muerta. Yo no soy la mayoría de las personas, dijo Sofía con una sonrisa pequeña. No, acordó él, y había algo cálido en su voz. Definitivamente no lo eres. El viernes por la noche, Sofía estaba preparándose para dormir cuando escuchó música venir del piso de abajo. Curiosa, se puso una bata y bajó silenciosamente las escaleras. Siguió el sonido hasta el estudio de Rodrigo, donde encontró la puerta entreabierta. Rodrigo estaba sentado al piano, tocando una melodía melancólica que no reconoció. Sus dedos se movían sobre las teclas con una gracia que la sorprendió. Tenía los ojos cerrados, completamente perdido en la música, y por primera vez desde que lo conocía, parecía completamente relajado. Sofía se quedó en el pasillo, no queriendo interrumpir el momento íntimo. La música era hermosa pero triste, llena de una emoción que él nunca mostraba durante el día. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, Rodrigo abrió los ojos y la vio parada en la puerta. «No sabía que tocaras», dijo ella suavemente entrando al estudio. «No lo hago frecuentemente», respondió él, cerrando la tapa del piano. «Era algo que hacía antes. ¿Con Alejandra?», él asintió. «Ella cantaba mientras yo tocaba. Tenía una voz hermosa». Sofía se acercó al piano, pasando sus dedos sobre la superficie pulida. «¿Qué canción era esa?». «Algo que compuse hace años. Nunca la terminé». «Era hermosa», murmuró ella. «¿Podrías tocar algo más?». Rodrigo la miró sorprendido. «¿En serio quieres escuchar?». «Me encantaría». Después de un momento de duda, él abrió nuevamente la tapa del piano y comenzó a tocar «Bésame mucho». La melodía llenó la habitación y Sofía se sentó en el banco junto a él, observando sus manos moverse sobre las teclas. «Mi abuela solía cantar esta canción», comentó Sofía cuando terminó. «¿Sabías que es de una compositora mexicana?», preguntó Rodrigo. «Consuelo Velázquez. La escribió cuando tenía solo 16 años». «No lo sabía», admitió Sofía, impresionada por el conocimiento musical de Rodrigo. «La música ha sido siempre mi escape», explicó él, comenzando a tocar otra melodía suavemente. «Cuando era niño y mis padres discutían, cuando el estrés del trabajo se volvía demasiado, después de que Alejandra…». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. «¿Te gustaría que te enseñe?», preguntó de repente. «¿A tocar piano?». Sofía se rió. «No sé si tengo talento para eso. Solo lo básico, es relajante». Rodrigo guió sus manos hacia las teclas, colocando sus dedos en posición. El contacto envió una corriente eléctrica por el brazo de Sofía, pero trató de concentrarse en las instrucciones. «Así», murmuró él, su respiración cálida contra su oído, mientras le mostraba una escala simple. «No tenses los dedos». Sofía intentó seguir sus indicaciones, pero estaba demasiado consciente de su proximidad, del aroma de su colonia, de la manera en que sus manos cubrían las suyas. «¿Así?», preguntó, tocando las teclas torpemente. «Mejor», dijo él, y ella pudo escuchar la sonrisa en su voz. «Con práctica podrías llegar a ser decente». Se quedaron así durante una hora, con él enseñándole melodías básicas y ella intentando no pensar en lo natural que se sentía estar tan cerca de él. Cuando finalmente se retiraron a sus respectivas habitaciones, Sofía se dio cuenta de que era la primera vez desde la boda que se habían tocado sin que fuera parte de una actuación pública. Esa noche, se durmió con el sonido del piano aún resonando en sus oídos y la sensación de las manos de Rodrigo sobre las suyas grabada en su memoria. El sábado por la mañana, Sofía despertó con el sonido de voces elevadas viniendo del piso de abajo. Se puso una bata y bajó silenciosamente, encontrando a Rodrigo en su oficina hablando por teléfono con alguien que claramente lo tenía muy molesto. «No me importa lo que diga Ramírez», espetó Rodrigo, paseándose por la oficina como un león enjaulado.
Si no puede cumplir con los plazos establecidos, encontraremos a otro contratista. Sofía se quedó en el pasillo, sin querer interrumpir, pero preocupada por la tensión en su voz. $3 millones no es una excusa para la incompetencia, continuó él, su tono cada vez más frío. Tiene hasta el lunes para presentar una propuesta viable o cancelamos el contrato. Colgó el teléfono con tanta fuerza que Sofía saltó. Decidió entrar, llevando 2 tazas de café que había preparado en la cocina. ¿Problemas con el proyecto de Playa del Carmen?, preguntó, ofreciéndole una taza. Rodrigo la miró sorprendido, como si hubiera olvidado que no estaba solo en la casa. Tomó el café gratamente. El contratista principal está teniendo problemas con los permisos ambientales, explicó, frotándose las sienes. Todo el proyecto está retrasado 3 meses. ¿Qué tipo de permisos?, preguntó Sofía, sentándose en la silla frente a su escritorio. Protección de manglares y vida marina. Aparentemente, el terreno que compramos está más cerca de una reserva natural de lo que los estudios iniciales indicaban. Sofía frunció el ceño, procesando la información. ¿Consideraste trabajar con las autoridades ambientales en lugar de contra ellas? Rodrigo levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Bueno, si el terreno está cerca de una reserva natural, podrías diseñar el proyecto como un desarrollo ecoturístico. Usar materiales sostenibles, implementar programas de conservación, convertirlo en una ventaja de marketing en lugar de un obstáculo. Rodrigo se quedó callado, estudiándola con una intensidad que la puso nerviosa. ¿De dónde sacas esas ideas?, preguntó finalmente. Leí un artículo sobre desarrollos sostenibles en Costa Rica el mes pasado, admitió Sofía. Y mi tesis de licenciatura fue sobre literatura ambientalista mexicana. Aprendí mucho sobre conservación en el proceso. Por primera vez esa mañana, Rodrigo sonrió genuinamente. ¿Tienes más ideas como esa? Tal vez, respondió ella con cautela. ¿Por qué? Porque acabas de resolver un problema que me ha estado quitando el sueño durante semanas. Rodrigo se levantó y comenzó a caminar por la oficina, pero esta vez con energía positiva. Si presentamos el proyecto como un desarrollo ecoturístico de lujo, podríamos justificar precios más altos, atraer a un mercado más consciente ambientalmente y trabajar con las autoridades en lugar de contra ellas. Exactamente, asintió Sofía, emocionándose a pesar de sí misma. Y podrías crear empleos locales, usar artesanos de la región, hacer que la comunidad sea parte del proyecto en lugar de desplazarla. Rodrigo se detuvo frente a ella, sus ojos brillando con una excitación que no había visto antes. Sofía, esto es brillante. ¿Te gustaría trabajar conmigo en esto? ¿En serio?, preguntó ella sorprendida. En serio, necesito a alguien con tu perspectiva. Alguien que pueda ver más allá de los números y pensar en el impacto humano y ambiental. Antes de que Sofía pudiera responder, el teléfono de Rodrigo sonó nuevamente. Esta vez era su asistente personal. Señor Mendoza, discúlpeme por molestarlo en sábado, pero tiene una llamada urgente del licenciado Herrera. ¿Qué quiere Herrera?, preguntó Rodrigo, su buen humor desvaneciéndose inmediatamente. Dice que es sobre los términos del testamento de su abuelo. Algo sobre una cláusula que no habían discutido antes. Sofía vio cómo el rostro de Rodrigo se endurecía. Dile que lo llamo en 1 hora. Después de colgar, se quedó callado durante un largo momento. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía suavemente. El testamento de mi abuelo tenía cláusulas muy específicas sobre el matrimonio, explicó él, su voz volviendo a ser fría y distante. No solo tengo que estar casado para acceder a la herencia completa. ¿Qué más? Rodrigo la miró con una expresión que no pudo descifrar. Tengo que tener un heredero dentro de los primeros 2 años de matrimonio. Sofía sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. ¿Un heredero? Un hijo, confirmó él, evitando su mirada. Si no cumplo con esa condición, pierdo el control de la empresa familiar y la herencia pasa a mi primo Gabriel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se puso de pie lentamente, sintiendo como si todo el progreso que habían hecho en las últimas semanas se desmoronara. «Es por eso que me necesitas», murmuró comprendiendo finalmente. «No solo como esposa para la apariencia. Me necesitas para...» «Sofía, no es lo que piensas», intentó explicar Rodrigo, pero ella ya estaba dirigiéndose hacia la puerta. «¿No es lo que pienso?».
Se volteó, sus ojos brillando con lágrimas de humillación y rabia. Exactamente, ¿qué se supone que piense cuando descubro que toda esta cercanía de los últimos días ha sido solo otra estrategia para conseguir lo que necesitas de mí? No es cierto, exclamó Rodrigo, siguiéndola hacia el pasillo. Lo que ha pasado entre nosotros estos días ha sido real. ¿Cómo puedo creerle a alguien que me ha mentido desde el principio?, gritó Sofía, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Cuándo pensabas decírmelo, Rodrigo? ¿En nuestra primera noche juntos? ¿O ibas a esperar hasta que estuviera embarazada para explicarme que era solo otra condición del contrato? Sofía, por favor, déjame explicarte. No, lo interrumpió ella, subiendo las escaleras hacia su habitación. No quiero escuchar más mentiras. Necesito tiempo para procesar esto. Rodrigo se quedó parado al pie de las escaleras, viendo cómo ella desaparecía por el pasillo. Por primera vez en años, se sintió completamente perdido, dándose cuenta de que había arruinado algo que no sabía que había empezado a valorar hasta que lo vio alejarse. Sofía pasó el resto del día encerrada en su habitación, alternando entre la rabia y la tristeza. Se sentía como una tonta por haber comenzado a creer que tal vez, solo tal vez, podrían tener algo real. La revelación sobre el heredero había destruido cualquier ilusión romántica que hubiera comenzado a albergar. Alrededor de las 7 de la noche, Esperanza tocó suavemente a su puerta. «Señora Sofía, el señor Rodrigo dice que no va a bajar a cenar. ¿Le traigo algo aquí arriba?» «No tengo hambre, gracias, Esperanza», respondió Sofía desde la cama, donde había estado acostada mirando al techo. «Perdóneme por meterme donde no me llaman», continuó el ama de llaves, «pero he visto al señor Rodrigo en muchos estados de ánimo en los últimos años y nunca lo había visto tan alterado como hoy». Sofía se incorporó, curiosa a pesar de su dolor. «¿Qué quieres decir?» «Ha estado caminando por la casa como alma en pena, mirando hacia las escaleras cada 5 minutos. Ni siquiera tocó la comida que le llevé a su oficina». A pesar de todo, Sofía sintió una punzada de preocupación. «Está bien, Esperanza. Gracias». Esa noche Sofía no pudo dormir. Alrededor de las 2 de la madrugada, decidió bajar a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por la oficina de Rodrigo, notó que la luz aún estaba encendida. La puerta estaba entreabierta, y pudo verlo sentado en su escritorio con la cabeza entre las manos. Algo en su postura la detuvo. Se veía derrotado, vulnerable de una manera que nunca había presenciado. Sin pensarlo, tocó suavemente la puerta. «Rodrigo». Él levantó la vista, y ella pudo ver el cansancio y algo más en sus ojos. «¿Dolor? ¿Arrepentimiento?» «No sabía que estabas despierta», dijo él, incorporándose. «No puedo dormir», admitió Sofía, entrando lentamente a la oficina. «¿Tú tampoco?» «He estado pensando en lo que dijiste hoy», comenzó Rodrigo levantándose de su silla. «Tienes razón, te he mentido, o al menos he omitido información crucial». Sofía se cruzó de brazos, esperando. «Cuando mi abogado me informó sobre la cláusula del heredero, fue después de que ya habíamos firmado el contrato de matrimonio», continuó él. «Pero tienes razón en estar furiosa. Debería habértelo dicho inmediatamente». «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó Sofía suavemente. Rodrigo se pasó una mano por el cabello desarreglándolo, porque sabía que cambiaría todo entre nosotros. Y después de estos últimos días, después de empezar a conocerte realmente, no quería que eso terminara. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que por primera vez en 3 años he comenzado a sentir algo más que dolor», admitió él, acercándose lentamente a ella. «Contigo he empezado a recordar cómo es tener a alguien con quien hablar, alguien que me escucha realmente, alguien que me hace querer llegar temprano a casa». Sofía sintió su resolución tambalearse. «Rodrigo, sé que tenemos un contrato, y sé que probablemente nunca podrás perdonarme por no ser honesto desde el principio», continuó él, deteniéndose frente a ella. «Pero quiero que sepas que lo que está pasando entre nosotros es real para mí». «¿Cómo puedo estar segura de que no es solo porque necesitas ese heredero?», preguntó Sofía, aunque su voz había perdido la dureza de esa mañana. «Porque», dijo Rodrigo tomando sus manos suavemente, «estoy dispuesto a renunciar a todo eso si tú quieres que terminemos el matrimonio ahora». Sofía parpadeó sorprendida. «¿Qué? ¿Puedo llamar a mi abogado mañana mismo?».
Podemos anular el matrimonio. Tú puedes quedarte con el dinero que te pagué, y yo buscaré otra manera de lidiar con las consecuencias del testamento. Pero perderías la empresa familiar, tal vez, asintió él. Pero no puedo seguir adelante sabiendo que te sientes engañada o usada. Eso no es lo que quiero para ti, y no es lo que quiero para nosotros. Sofía lo estudió en silencio, buscando algún rastro de manipulación en sus palabras, pero todo lo que vio fue sinceridad. ¿Y si decido quedarme?, Fawn preguntó finalmente. ¿Qué pasaría entonces? Entonces intentaríamos construir algo real, respondió Rodrigo, su voz apenas un susurro. Paso a paso, sin presión, sin expectativas más allá de llegar a conocernos genuinamente. ¿Y el heredero? Rodrigo suspiró profundamente. Si algún día llegáramos al punto donde ambos queremos una familia, sería maravilloso, pero solo si es algo que ambos deseamos genuinamente, no por una cláusula en un testamento. Sofía se quedó callada durante un largo momento, procesando todo lo que había dicho. Finalmente, liberó sus manos de las suyas y comenzó a caminar hacia la puerta. «Necesito pensarlo», dijo deteniéndose en el umbral. «Dame hasta mañana». «Por supuesto», asintió Rodrigo. «Sofía, pase lo que pase, quiero que sepas que estos últimos días han sido los mejores que he tenido en mucho tiempo». Ella asintió sin mirarlo y se dirigió hacia las escaleras, pero a mitad del camino se detuvo volteándose hacia él. «Rodrigo, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. Si no hubiera aparecido la cláusula del heredero, ¿habrías intentado que esto fuera algo más que business?» Rodrigo la miró durante un largo momento antes de responder. «Honestamente, no lo sé, pero me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que eres lo suficientemente extraordinaria como para haber derribado mis defensas eventualmente». Sofía sintió algo cálido expandirse en su pecho. Sin decir nada más, subió las escaleras, pero esta vez con menos peso en los hombros. Esa noche, finalmente logró dormir, y por primera vez desde la boda, soñó con un futuro que podría incluir algo más que un contrato frío y una casa vacía. Sofía despertó el domingo por la mañana con una claridad que no había tenido en días. Después de una noche de sueño reparador, había tomado una decisión. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido amarillo que Esperanza había dicho que le quedaba hermoso, y bajó a buscar a Rodrigo. Lo encontró en la cocina, preparando café con movimientos mecánicos. Se veía como si no hubiera dormido nada, con ojeras marcadas y el cabello revuelto. Cuando la vio entrar, se enderezó inmediatamente. «Buenos días», dijo él cautelosamente. «Buenos días», respondió Sofía acercándose a él. «¿Podemos hablar?». Rodrigo asintió, sirviéndole una taza de café y siguiéndola hacia la terraza que daba al jardín. El sol matutino creaba un ambiente cálido y acogedor. «He estado pensando toda la noche», comenzó Sofía, sentándose en una de las sillas de hierro forjado, «y he llegado a una conclusión». Rodrigo se tensó, preparándose para lo peor. «Quiero quedarme», dijo ella, y vio cómo los hombros de él se relajaron visiblemente, pero con condiciones. «Las que quieras», respondió él inmediatamente. «Primera condición, no más secretos entre nosotros. Si hay algo que pueda afectar nuestro matrimonio o nuestro futuro, quiero saberlo inmediatamente». «Acordado», asintió Rodrigo. «Segunda condición, vamos a tomarnos esto con calma. Nada de presión por el tema del heredero. Si algo va a desarrollarse entre nosotros, tiene que ser natural y genuino. Por supuesto». «Y tercera condición», Sofía respiró profundamente, «quiero ser parte real de tu vida, no solo la esposa que aparece en eventos sociales. Quiero conocer tu trabajo, tus pasiones, tus miedos, y quiero que conozcas los míos». Rodrigo la miró con algo que parecía asombro. «¿Estás segura? Mi mundo puede ser complicado y demandante». «Estoy segura», respondió ella firmemente. «Ayer, por primera vez, me sentí útil cuando hablamos del proyecto de Playa del Carmen. Quiero más de eso». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Rodrigo. «¿Sabes qué? Tengo una idea». «¿Qué? ¿Qué te parece si viajamos a Playa del Carmen esta semana? Puedes ver el terreno, conocer a la comunidad local y ayudarme a desarrollar la propuesta del proyecto ecoturístico». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿En serio harías eso?». «Sofía, tu idea de ayer fue brillante. Quiero tu perspectiva en esto, no solo como favor,
sino porque creo que podría ser una ventaja real para la empresa. ¿Me estás ofreciendo trabajo?, preguntó ella con diversión. Te estoy ofreciendo una sociedad, corrigió él, en todos los sentidos de la palabra. Sofía sintió una calidez expandirse por su pecho. Por primera vez desde que se conocían, Rodrigo la estaba viendo como una igual, como una compañera en lugar de solo una esposa conveniente. Hay algo más, añadió Rodrigo, poniéndose más serio. Ayer, después de nuestra pelea, me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Me di cuenta de que la idea de perderte me aterrorizaba más que perder la empresa, admitió él, evitando su mirada. Y eso no tiene nada que ver con el testamento o los herederos. Tiene que ver contigo. Sofía sintió su corazón acelerarse. Rodrigo, no estoy diciendo que estoy enamorado, se apresuró a aclarar. Todavía no sé si soy capaz de eso después de Alejandra, pero sí sé que me importas más de lo que esperaba y que quiero descubrir a dónde podría llevarnos esto. Sofía se levantó de su silla y se acercó a él, tomando su rostro entre sus manos. Era la primera vez que iniciaba contacto físico entre ellos. Rodrigo, ambos estamos asustados, dijo suavemente. Yo también tengo miedo. Nunca he estado en una relación seria. Nunca he vivido en un mundo como este. Nunca he sentido lo que estoy empezando a sentir contigo. ¿Y qué es lo que estás empezando a sentir?, preguntó él, cubriéndole las manos con las suyas. Que tal vez podríamos tener algo hermoso juntos, susurró ella, si ambos estamos dispuestos a intentarlo. Rodrigo cerró los ojos, inclinándose hacia su toque. ¿Estás dispuesta a arriesgarte conmigo? Sí, respondió Sofía sin dudar. Pero tenemos que hacerlo juntos, sin mentiras, sin secretos, sin pretender que somos algo que no somos. Rodrigo abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo estremecer. ¿Puedo besarte?, preguntó suavemente. Un beso real esta vez, no para una audiencia. Sofía asintió sintiendo mariposas en el estómago. Cuando los labios de Rodrigo tocaron los suyos, fue completamente diferente al beso formal de la boda. Este era suave, tentativo, lleno de promesas y posibilidades. Cuando se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. ¿Cómo se sintió eso?, preguntó Rodrigo contra sus labios. Como un comienzo, murmuró Sofía sonriendo. Por primera vez desde que se conocían, el futuro no se sentía como un contrato comercial o una obligación. Se sentía como una aventura que estaban a punto de comenzar juntos, paso a paso, con honestidad y esperanza. El sol subía más alto en el cielo de la Ciudad de México, iluminando el jardín donde dos personas que habían comenzado como extraños estaban descubriendo que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar algo real el uno en el otro.